noches. Hoy tenemos la tercera sesión de estas jornadas del volcán de La Palma, Seguridad y Emergencias, que hemos organizado con la colaboración y el apoyo de la Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias. Lo adelantamos ayer, todo lo que ha sido la labor de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en múltiples manifestaciones de estas fuerzas, el Ejército de Tierra, la Armada, el Aire, la Guardia Civil, las policías locales, la Policía Canaria, y también vamos, dentro de todo este componente de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, está la Unidad Militar de Emergencia. Hoy la sesión va dedicada a la Unidad Militar de Emergencias, un despliegue inmediato, múltiple y permanente. Ha habido un cambio en la ponencia. Hoy nos acompaña el jefe de la Unidad Militar de Emergencia en Canarias, el comandante don Enrique Gregory Trobo, y nos acompaña el cabo mayor de la UME, Reinaldo Esteves Sánchez, que por una serie de circunstancias va a ser el ponente. No era anunciado porque el comandante ha llegado, ya nos avisó hace unos días que iba a estar fuera, y entonces el ponente va a ser el cabo mayor Reinaldo Esteves, que además estuvo prácticamente 100 días o 122 días junto al volcán. Pues tiene la palabra para presentarle, se lo va a presentar el comandante. Sí. Sí. Bueno, lo único que quería decir yo, soy el comandante Enrique Gregory Trobo, como ha dicho bien el jefe de la Unidad Militar de Emergencias, y aunque inicialmente estaba previsto que diera yo la ponencia, por vicisitudes del trabajo no me ha sido posible. De hecho, inicialmente no iba a estar ni aquí, lo que pasa es que al final he conseguido llegar a mediodía y estoy acompañando al cabo mayor. Casi es mejor, porque realmente, como ha dicho el cabo mayor, estuvo allí durante toda la operación del volcán. Fue el primero que llegó a la zona, junto con un compañero que estaba haciendo mi función en ese momento, y fue el último que se fue conmigo, con lo cual, si la experiencia es un grado, él tiene un alto grado de conocimiento de la operación, con lo cual les va a hablar con más propiedad y con más conocimientos de la operación Cumbre Vieja que yo. Sin más dilaciones, le paso la palabra a Reinaldo. ¿Se me oye? Gracias. Nada, dar las gracias a mi comandante, al director, por supuesto, los compañeros de las Fuerzas Armadas que están aquí. Gracias por asistir, y a todos ustedes por habernos invitado a esta jornada. El objetivo nuestro pues, es explicarles, hacerles ver nuestras experiencias en La Palma. Como bien ha dicho mi comandante, estuvimos en La Palma desplegados 122 días, y de los cuales pues, yo tuve la suerte de estar 100, porque al final fue una suerte estar allí y ver nacer al volcán, crecer, madurar y morir antes de venirnos para acá. Esto es un poco la agenda que vamos a seguir, un poco de la introducción, el seguimiento y el planeamiento de la operación, cómo se organizó esta operación por parte de la UME, cómo se proyectaron las capacidades a la zona, a la isla en este caso, qué cometidos asumió la UME y un poco de las conclusiones que hemos sacado como lecciones identificadas del volcán. Bueno, por poner un poco la misión de la UME, que ya no la sabemos prácticamente todos, pero bueno, es la misma misión que tiene el batallón, que es contribuir a la seguridad y bienestar de los ciudadanos en el caso de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública. Eso, aparte de las misiones propias que tenemos como militares. Sí que podemos intervenir en todo el territorio nacional, pero tenemos unas zonas de responsabilidad asignadas. En este caso, nosotros, que somos el segundo batallón, vuelve atrás si no le importa, somos el segundo batallón, le corresponde toda la Comunidad Autónoma de Andalucía, Canarias y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Y tenemos unas zonas que se llaman zonas de actuación preferente, que por cercanía, en caso de emergencia, seríamos los primeros en acudir. Bien,
¿Cómo se planeó la operación? Pues como ven ahí hay un plan estatal de riesgo volcánico. Todo el mundo, el Estado en sí, su función principal es proteger a los ciudadanos de cualquier tipo de catástrofe. Pues había un plan estatal ya de riesgo volcánico preparado. Y de ahí cae el famoso PVOLCA, que todo el mundo al final lo entendía como un ente, como una persona. Bueno, el PVOLCA es un plan, como otro cualquiera, que estaba reunido por una serie de comités, un comité de dirección, un comité asesor. Y de ahí nosotros tenemos nuestro propio pequeño PVOLCA, un plan volcánico que tiene la UME, que ya lo tenía preparado en el año 2018. ¿Por qué se preparó este plan? Porque teníamos previsto realizar en Canarias un simulacro de erupción volcánica en el año 2020, un ejercicio que la UME realiza por todas las comunidades autónomas, y en el año 2020 le tocaba a Canarias realizar un simulacro de erupción volcánica que teníamos previsto en Tenerife y en Gran Canaria. Entonces teníamos las normativas, los procedimientos, los protocolos, que teníamos prácticamente todo desde ese año. No se pudo llevar a cabo, ¿por qué? Porque, como todos saben, llegó el COVID y no se llevó a cabo lo que es la fase en el terreno, pero todo el planeamiento se había hecho al completo. De ahí, en el año 21, empezaron todos los famosos enjambres sísmicos que hubo en La Palma, y ya la UME estaba haciendo un seguimiento. Ese seguimiento se transformó en una orden de intervención que nuestro cuartel general tenía prevista el 17 de septiembre. Y, pasa por favor, el mismo 19 de septiembre, 2 días después de tener ya la orden de despliegue en zona, se produjo la erupción volcánica a las 15:12 minutos, hora local de Canarias. ¿Cómo desplegamos? Pues ahí viene, estuvimos 122 días en la isla, y el primer despliegue fue un elemento de reconocimiento, un equipo de reconocimiento en el que iba el jefe de la UIEN, de la UME en Canarias en su momento, el comandante Burgos, que está destinado en Sevilla. Estamos esperando que el comandante Gregorio saliese destinado, pero por cosas de la vida se retrasó y no sale hasta diciembre. Y entonces salimos ese mismo día 19, el volcán erupcionó a las 3:15, sobre las 4:30 cogimos un avión, el comandante Burgos, que era el jefe en ese momento, y yo, y nos posicionamos en La Palma. Nos posicionamos en el concepto que tiene la UME de alerta temprana. ¿Ese concepto qué consiste? Nos podemos acercar a la zona de la emergencia, pero no podemos intervenir hasta que no está el fax que nos autorice a intervenir por parte del Ministerio de Defensa. Así, a grosso modo, nos activa el Gobierno de Canarias, solicita la activación, delegación del Gobierno, Dirección General de Protección Civil, y es el Ministerio de Defensa el que ordena, en este caso la ministra, ordena a nuestro general que salgamos. Pero mientras podemos ir acortando los plazos de tiempo para acercarnos. Ese fax de intervención llegó sobre las 5:30, apenas 1 hora más tarde ya tenemos la orden de intervención en La Palma. Esa misma noche se desplegó la sección de intervención que tenemos en Rodeo, vía marítima, desde Tenerife hasta La Palma, y se desplegó en una sección multirol, con varios módulos de intervención, que ahora veremos más adelante cuáles fueron. El día 20, al día siguiente, la otra sesión de intervención que tenemos en Gran Canaria salió también vía marítima a Tenerife, y de Tenerife a La Palma. En vista de la evolución, se preveía que iba a ser una emergencia de bastante calado. El teniente coronel, que está en Morón, se solicita la activación del Ejército del Aire, y a través de un Airbus A400 se despliega el teniente coronel, jefe del batallón, con otra sección de intervención. ¿Por qué? Porque esa sección de intervención se preposiciona entre Gran Canaria y Tenerife para no dejar descubierta el resto de las islas, porque estamos toda la UIE en Canarias, estamos ya en La Palma. Y ese mismo, pasa por favor. Ese mismo día se activa también los 3 focas del Ejército del Aire, que curiosamente son del Ministerio de Medio Ambiente. Los pilotos los mantiene el Ejército del Aire, pero operativamente dependen de nosotros, de la UME. Se posicionaron 3 en Gran Canaria. ¿Por qué? Porque de nuestros planes, de nuestros procedimientos de actuación, se entendía que se iban a generar, entre otras, esa gran emergencia que eran los incendios, otras emergencias secundarias, deslizamiento de terreno, colapsos de edificios, incendios forestales. ¿Qué pasó? Pues que nos dimos cuenta que el mismo calor de las coladas, que emitían las coladas, que eran más de 1000 grados, absorbía los incendios y los volvía a apagar la misma lava, esos incendios, con lo cual a las 2 semanas esos aviones se devolvieron a Madrid, porque ya vimos que no era un riesgo que tuviésemos en las islas. El día 23 de septiembre también nos dimos cuenta del grave problema que nos generaban los gases tóxicos. Entonces se desplegó el vehículo que tenemos del Grupo de Intervención en Riesgos Tecnológicos y Medioambientales en Madrid, especialista en gases tóxicos, en detectar agentes contaminantes en el aire. Se desplegó un vehículo pesado que es capaz de seguir la pluma del volcán, el penacho del volcán, a más de 4 kilómetros de distancia y a más de 4 kilómetros de altura. Eso nos daba mucha ventaja, sabiendo las condiciones climáticas, de tener que evacuar una zona de la población en la isla en cualquier momento. Ese vehículo vino vía marítima, pero también se desplegaron 2 equipos ligeros en avión que vinieron directamente a La Palma. Además, como ven ahí en ese puntito rojo,
un equipo de psicólogos. Ese equipo de psicólogos, en principio, venía a apoyar a los intervinientes nuestros o de otros organismos, otros compañeros como el Ejército de Tierra. ¿Por qué? Porque preveíamos que la misión se iba a alargar en el tiempo y es como estar en el extranjero, una misión que puede ser muy larga, entonces a lo mejor en un momento puntual alguien puede necesitar ayuda. Después le dimos otras tareas que vieron que fueron más productivas. Y como viene ahí en verde, el 13 de octubre, una de las cosas que no contemplaba el plan de la UME, el plan volcánico de la UME, riesgo volcánico, era el problema que nos generó la ceniza. Las cenizas que daba el volcán nos generaron un grave problema. Era tal la acumulación de cenizas que corría peligro todos los colapsos en casas, en edificios, y eran casas terreras con un techo plano, se acumulaba mucho la altura de cenizas. Entonces tuvimos que activar a los compañeros del Ejército de Tierra con la misión, la única misión de desalojar las cubiertas de ceniza diariamente. Uno de los trabajos más duros que se hicieron allí lo hicieron los compañeros del Ejército de Tierra desde por la mañana hasta por la noche, desalojando las cenizas que había en las cubiertas de la vivienda. Y era un trabajo pues muy tedioso porque cada 3 días había que volver a la primera vivienda porque era constante cayendo las cenizas encima de la fachada. Pasado el tiempo, también teníamos otro problema, que era que nuestro vehículo el Belir, nuestro vehículo de reconocimiento para detectar agentes contaminantes, trabajaba 24 horas al día, no tenía descanso. La ceniza hacía mucho daño a todos los aparatos eléctricos. Se vuelve a activar a otros compañeros del Ejército de Tierra que mandan otro vehículo similar al nuestro, se despliega vía marítima para que el nuestro pudiese descansar y turnarse con el nuestro en todos los días que estábamos en el terreno. Claro, como hemos dicho, eran 122 días, había que darle un sostenimiento a la operación. Entonces la UME hacía relevos quincenales, y ahora veremos, lo explicamos un poco cómo era, y el Ejército de Tierra los hacía semanales porque el trabajo era mucho más físico que el de la UME. Pasa, por favor. Bien. ¿Qué capacidades activó la UME? Las capacidades, para que nos entendamos todos, es la formación que tiene cada miembro de la UME para actuar ante una emergencia, ya sea sin incendios forestales, inundaciones, colapso de edificios. Eso son capacidades, es decir, estamos formados para trabajar en eso. Entonces, esas capacidades, después se añaden unos módulos. ¿Qué son los módulos? Los módulos es la capacidad que ya tengo, el personal, el material, protocolos de actuación y los medios. Esos son módulos de intervención. Entonces, en Canarias tenemos muchas capacidades y tenemos varios módulos que vamos añadiendo según nos interese. Ahora vamos viendo cuáles fueron los que se desplegaron. Primer módulo que se despliega, el módulo de mando y control. El teniente coronel necesitaba tener el control de la operación, con lo cual se despliega todo el mando y control desde Sevilla y se pone en la isla con todo lo que lleva con sus módulos de transmisión y demás cosas. También desplegamos las 2 secciones que hemos dicho que teníamos de intervención en Gran Canaria y en Tenerife y una en reserva en Los Rodeos, que fue esa que vino desde Morón, se quedó allí. ¿Con qué módulos se desplegaron? Pues con el módulo de mando y control, lógicamente, siempre tienen el módulo de mando y control, con el módulo de colapso de edificios, pensamos que era un problema, con el módulo de deslizamiento de terreno, con el módulo de lucha contra incendios forestales y con el módulo de repaso. Todos esos módulos los fuimos añadiendo a la sección que pensamos que eran cosas que nos podían ocurrir allí durante la emergencia. También desplegamos un módulo de policía militar. En principio, el módulo de policía militar venía en apoyo a las fuerzas y cuerpos de seguridad. No hizo falta porque entre las policías locales, autonómicas, Guardia Civil y Policía Nacional se sustentó. Entonces, trabajó en beneficio nuestro. También se desplegó, como hemos dicho, el módulo de agentes contaminantes y riesgos medioambientales. Se desplegó un módulo pesado y 2 módulos ligeros. Ya lo hemos visto, que es el vehículo y más 2 módulos ligeros que iban a pie. También se desplegó el módulo RPAS, los drones. Desplegamos un módulo medio, que es un dron que se llama el Cóndor, que lo teníamos allí, de 6 hélices, y desplegamos 2 módulos más pequeños, el Mavic y el Phantom, con cámaras térmicas, que nos vino de gran ayuda para hacer el seguimiento a las coladas que ahora veremos. Total, teníamos aproximadamente en turnos, nosotros siempre trabajamos 24 horas al día en turnos de 12 horas. 240 militares trabajaban, 240 militares descansaban al siguiente día. Así, esas 2 semanas que estaban por completo, excepto lo que ha dicho ya mi comandante, 3 personas que estuvimos prácticamente toda la operación, el teniente coronel, el comandante Burgos y yo, que no teníamos relevo, y 77 medios. Bien, esto era la organización del PEVOLCA. ¿Cómo estaba organizado el PEVOLCA? Tenía un comité de dirección, que viene ahí, y un comité asesor, que eran las 2 patas sobre las que se afianzaba el PEVOLCA. El director, lógicamente, era el consejero Julio, consejero de Justicia, Administraciones Públicas y Seguridad, y el director técnico, que creo que viene mañana a dar la charla, era el jefe de servicio de Medio Ambiente del Cabildo de Medio Ambiente de La Palma. Y muchos dicen, ¿y por qué el jefe de servicio de una institución que tiene menos responsabilidad que la comunidad autónoma ocupa un puesto por encima?
Pues creo nosotros, nuestro humilde punto de vista, es que fue un gran acierto, porque conocía muchísimo la isla, conocía las autoridades y eso facilitó mucho la labor de la emergencia. ¿Y qué labor o qué función asumió la subdirectora de Protección Civil? La jefa del PMA. Esa fue la labor que asumió la subdirectora, la Subdirección de Protección Civil del Gobierno de Canarias, un escalón por debajo de lo que le corresponde. Pero es porque este señor tenía un conocimiento, y lo tiene, de la isla brutal. Entonces te facilitaba mucho las cosas a la hora de relacionarte con los vecinos, con las autoridades y con todo, llevar nuestra operación a cabo. Una vez, desde nuestro punto de vista, ¿cuál fue la clave del éxito? Pues la importancia del comité de dirección. Ese comité de dirección se reunía diariamente. Asistimos a una media de 112 reuniones del comité de dirección, donde se tomaban las decisiones consensuadas entre todos. Es verdad que el presidente era el consejero, pero escuchaba todas las partes que intervenían y se llegaba a una consecuencia, una acción directa. La coordinación y apoyo entre todos los escalones y organismos pues fue perfecta, sobre todo las instituciones propias de las Fuerzas Armadas. Sabemos que somos una institución jerarquizada, con lo cual no tenemos ningún problema en obedecer órdenes, tanto nosotros como la Guardia Civil, como el resto de compañeros que se fueron sumando, víase la Armada, el Ejército de Tierra o el Ejército del Aire, que también estuvieron trabajando allí. Estas dos imágenes las he puesto como modo de ejemplo. Si ven ahí, el tamaño de una autobomba es 2 metros de altura, el tamaño de una vivienda 3 metros, y el tamaño de esa colada llegaba a ser 20 metros de altura. En la foto de la derecha se ve claramente cuál era el tamaño de la colada según iba avanzando. Bien, ahora vamos a ver un poco los cometidos. ¿Cómo se repartieron los cometidos o cómo los repartió el jefe, el coordinador militar de la emergencia? Que por recordar así, a grosso modo, qué figura, el coordinador militar de la emergencia, una vez activado un plan de protección civil, lo designa el teniente general de la UME. Entonces siempre es los jefes de batallón de la UME. Una vez que está activada la UME es la responsable de canalizar las necesidades que los restantes compañeros de otros ejércitos, Fuerzas Armadas, puedan aportar a esa emergencia. Siempre y cuando esté activada la UME, hay un plan activado, el coordinador militar de la emergencia es el responsable de solicitar los apoyos al resto de Fuerzas Armadas. Una de las cosas que se guardó, pues fue, lógicamente, la conducción de la operación, el teniente coronel. Otra de los cometidos que teníamos era charlas de concienciación a la población, a alcaldes y demás. ¿Por qué? Porque teníamos muchos problemas con los gases. Y claro, no es un enemigo que no se ve. Al no verlo, la gente no tiene la conciencia de peligro. Entonces había que estar constantemente dando charlas a las autoridades civiles, a los alcaldes, a los vecinos, informando del peligro real que había con los gases. Otra misión, pues informar a nuestro escalón superior. Todo el mundo tiene un escalón superior. Nosotros, nuestro teniente general que estaba en Madrid, diariamente, a través de videoconferencias, informes y demás, se le informaba de todo lo que se estaba realizando en la zona. Otra misión que se quedó, la plana mayor, el comité de dirección, asistencia, como hemos dicho, unas 112 reuniones, y teníamos un OFEN siempre 24 horas al día en el 112. 112 había otra serie de personas que sus misiones, las misiones del OFEN, es exponer las capacidades que tenemos, lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer, para a la hora de asignarnos alguna intervención, saber si podemos o no podemos realizarlo con lo que tenemos. Esa es una de sus misiones. Otra de las misiones que teníamos era coordinarnos con otros organismos. En la retirada de ceniza nosotros éramos los responsables, o en el control de vuelos de dron nosotros éramos los responsables, pues teníamos que coordinarnos con otros organismos. Otra de las misiones, hacer la función propia del coordinador militar de la emergencia. En este caso, hay dos imágenes, pero faltaría los compañeros del Ejército de Tierra, solicitar los apoyos aéreos necesarios o ir antes a las playas, en el caso de Puerto Nao, para ver si los compañeros de la Armada podían realizar el desembarco de regantes. Si nosotros íbamos primero y los gases no permitían ese desembarco, no se podía desembarcar. Era otra de las funciones que tenía. Lógicamente, gestionar los medios propios de la operación, todos los medios que había. Atender a nuestras visitas internas, visitas del Ministerio de Defensa que nos llegaban allí y teníamos que atenderlas, de Ejército de Tierra, Armada, la ministra, vino varias veces, y además aquellas visitas que de alguna u otra manera nos afectaban, como puede ser el gobierno estatal, la comunidad autónoma, cabildos, de alguna u otra manera siempre nos afectaba algo. Más cosas que se guardó la plana mayor, el teniente coronel, pues la organización de nuestros actos que históricamente hemos organizado, pues se seguían organizando allí, de una manera más humilde, más pequeña, pero se seguía siendo nuestra patrona, nuestro Día de los Difuntos, la Navidad, o con un pequeño acto que hicimos allí. Y por último, atender a los medios de comunicación. Esas son las misiones que la plana mayor, el teniente coronel, se reservó para él y para su plana mayor. ¿Pasamos? Esto lo he puesto, ¿por qué? Porque hemos dicho que los relevos los hacíamos cada 15 días y normalmente los hacíamos, hablando mal y pronto, a avión caliente. Es decir,
el relevo era en la misma rampa del avión. Entonces, había una cosa que nosotros llamamos in-processing, que es poner en situación de la emergencia a todas aquellas personas que venían nuevas al volcán. Claro, los que daban mucha continuidad, teníamos mucha experiencia, pero los que venían nuevos, le mandábamos esa información, pero los cogíamos antes de entrar, los sentábamos 3 horas y le decíamos todo cómo estaba la formación en ese momento. Pues cómo iba la evolución de las coladas, el estado de las vías de comunicación, qué edificaciones habían afectadas, previsiones, preocupaciones, peligros que había en la zona. ¿Pasamos? Asimilación de conceptos. Explicábamos los conceptos, volvíamos a explicar los conceptos para que tuvieran los conceptos claros, qué era una sismicidad. ¿Pasamos? ¿Qué era el tremor volcánico? Todos los conceptos que están relacionados con un volcán, que repito, que todos cuando llegamos el primer día éramos nuevos y según íbamos avanzando los días, ya los que estábamos allí pues nos volvíamos un poco los sabios del lugar, pues intentamos que nuestros compañeros no llegasen de verde, sino que poco a poco, antes de entrar en intervención, tuviesen todo claro. ¿Pasa? Los tubos lábicos, que veremos más adelante que no se veían porque la parte de arriba está seca, no se ve cómo va la lava por el medio, pero explicamos todos esos conceptos. ¿Pasamos? Bien. Y lo más importante era la consideración de niveles de toxicidad del aire. Todo eso que ven ahí en franjas negras afecta directamente contra la vida de las personas, todas esas zonas. Todas esas zonas que están en negro eran zonas incompatibles con la vida, personas o animales. Y entonces le teníamos que poner que estuvieran en situación real del peligro real que había allí, que no se veía. Y por último hacíamos un punto de situación diario. Ese punto de situación diario ya era el jefe, cuando estaba el comandante Gregory, pues era el que lo dirigía ese punto. Se informaba de todas las acciones que habíamos hecho y las que habían que hacer al día siguiente. Y le damos especial hincapié a la meteo. ¿Por qué? Porque la meteo, como vemos ahí, el volcán siempre castigaba la zona de las manchas, donde había que desalojar la ceniza. Y era muy complicado estar trabajando 10, 12 horas con un EPI, con gafas, y la ceniza se te metía por todos lados, por los ojos, por la nariz, por los oídos, por todos lados. Y entonces todos los días le hacíamos un pequeño punto de situación con lo que habíamos hecho o lo que quedaba por hacer. ¿Pasamos? Los cometidos del grupo de intervención. Estos son cometidos propios que se le dio al grupo de intervención. Por su cometido principal, vemos ahí vigilancia y observación de las coladas, saber dónde estaban en todo momento y tenían que adelantarnos por si teníamos que coger y evacuar alguna población, algún núcleo poblacional, a través de patrullas y puestos. ¿Pasamos? Más cometido, apoyo a la evacuación y retirada de enseres. Este fue uno de los cometidos más duros que realizamos allí, porque en las primeras veces había que desalojar viviendas en 10 minutos y teníamos que llegar con una familia y en 10 minutos tenía que sacar lo que ellos quisieran sacar. Entonces era muy complejo. Por contarles una anécdota, un señor, estábamos en la vivienda, se nos metió buscando, no aparecía, estaba debajo de la cama. Y cuando llegamos a encontrarlo, él decía que no quería salir, que ya toda su vida estaba allí, que se quedaba allí, que el volcán pasara por encima. Pues fueron situaciones complicadas que hubo que ir gestionando, pero por eso nos dimos cuenta al final y el equipo de psicólogos nos vino muy bien en estos casos. Ya veremos por qué. ¿Pasamos? La retirada de cenizas. Fue uno de los trabajos más duros físicamente, lo realizó principalmente el Ejército de Tierra. Nosotros le apoyamos con un elemento de la relación rápido-carabinera, lo apoyamos, no sé por qué el vídeo está por abajo, ahí se hace una idea de, puede darlo otra vez si quiere, y la zona de abajo, ese vídeo que está abajo a la izquierda es la zona de las manchas. Ahora veremos un ejemplo de hasta dónde llegaba la ceniza. ¿Pasamos? Para que vean la facilidad con la que caían los edificios. Ponte de la luz, se corta la luz. Por nada. Las torres que parece que no va avanzando las coladas y van avanzando y al final los edificios terminan cayendo uno detrás de otro y no hay nada que hacer, simplemente desalojar y marcharnos de la zona. Este es el elemento de respuesta rápida que siempre se guardaba por si pasaba cualquier cosa. Entonces, si había que desalojar rápido, esta gente salía y apoyaba los desalojos. ¿Pasa? Otra de las misiones que hacía, que nos encontramos, era el vaciado de la gasolinera. Nos pasó en la laguna, nos encontramos con un problema. La gasolinera la habíamos vaciado, pero la llenamos de agua, no nosotros, otros compañeros, se llenó de agua. Entonces, en un momento se pensaba que cuando llegase la colada allí podía haber una gran explosión. Entonces hubo que volver a vaciarla antes de que llegase la colada y dejarla abierta para que los gases se evacuaran y no se produjera esa explosión. Al final se hizo con los compañeros del consorcio, en este caso de Gran Canaria, y entre los dos organismos la vaciamos y la colada llegó, tapó la gasolinera y no pasó absolutamente nada. ¿Pasamos? Otra de las funciones que le dimos al elemento de respuesta rápida fue la limpieza de invernales. Según iba pasando el tiempo, nos dimos cuenta que las lluvias venían y la ceniza había taponado todos los invernales de todos los municipios y se podía crear un grave problema de inundaciones. Entonces nos dedicamos con esta gente también a limpiar todos los invernales para llegar a el caso no hubiese ese problema de inundaciones.
También prestamos un apoyo al comité científico bastante grande. Uno de los estudios que se hizo fue el estudio de permeabilidad de las cenizas. ¿Qué significaba eso? Que nosotros hacíamos pruebas con agua en pequeñas parcelas para ver si podía haber lahares en algún momento dado por cuando llegase la gran lluvia. Si llegasen lluvias muy fuertes, podría haber lahares, que podía haber tapar casas por otra manera. Fue uno de los estudios que se hizo. O la limpieza de las estaciones sísmicas, que diariamente la ceniza las tapaba y nos daba información constantemente. ¿Qué más hicimos? Puedes pasar si quieres. Entregar material de donaciones. Nos venía muchísimo material desde la península o de incluso otras islas que había que entregar a material, mantas, ropa, un montón de cosas que había que estar entregando constantemente a las autoridades, incluso a colegios porque eran libros y demás. Pasamos. Se ve claramente el cometido que lo hacían los compañeros del Ejército de Tierra, ahí los tenemos, y nosotros con el elemento de acción rápida, que era un pequeño pelotón de 20 militares, les ayudamos. Esto era su trabajo durante los 70, 80 días que estuvieron ahí en zona, era diario. Desde las 8 de la mañana paraban para comer hasta el ocaso y ya volvían a la unidad. Trabajo bastante tedioso. ¿Pasamos? Le damos preferencia a aquellos edificios, ayuntamientos, ambulatorios, hospitales, se le daba preferencia a esos edificios que con este elemento nuestro que veíamos que corría un grave riesgo de que se viniese abajo. O, pasamos por favor, o incluso ayudar a los veterinarios en darle de comer a los animales domésticos que estaban encerrados y no podían salir. Eso es para que se hagan una idea de hasta dónde llegaban las cenizas. Eso que ven ahí es la chimenea de una casa. Está casi a 4 metros de altura. ¿Vale? Ese era el tamaño de la cantidad de ceniza que había allí, en la zona esa. ¿Pasamos? Cuando fuimos quitando las cenizas nos dimos cuenta de otro problema, que no podíamos avanzar porque no había carreteras. Las carreteras estaban 3 metros por debajo. Entonces teníamos que traer nuestras mini máquinas, apoyado con máquinas civiles del Cabildo de La Palma y de Ayuntamientos, que fue lo que nos hizo ir abriendo las carreteras, buscando las carreteras con plano porque no se veían, para abrir los viales y seguir avanzando y poder quitar la ceniza del resto de casas que estaban más cerca del cono volcánico. Pasamos. Estos son los cometidos del Grupo de Riesgos Tecnológicos y Medioambientales del GIEDMA. Entonces, el cometido principal era el control y la presencia de gases tóxicos. Como tenemos ahí, la imagen de la izquierda fue cuando el delta lábico llegó al agua. Pensamos que iba a ser un momento catastrófico. Cuando llegase la cantidad esa de lava al mar, pues iba a formar una columna con muchos gases tóxicos y iba a ser una gran explosión. Al final no pasó nada. Tenemos un vídeo que lo grabamos en el momento de la llegada y generó muchísimo vapor de agua, pero no hubo ningún agente contaminante. Otra de las misiones que tenían eran los compañeros, en este caso eran del Ejército de Tierra, seguimiento del penacho del volcán. La columna del volcán, el humo llegaba hasta 4 o 5 kilómetros de altura y intentamos adelantarnos, pues si esa columna se iba hacia una zona con población. Ahí sí que había gases tóxicos de verdad con problemas, había azufre, dióxido de carbono, monóxido y nos daba muchos problemas. Entonces era intentar adelantarlo, tenerlo siempre controlada por si había que evacuar alguna zona. Otra de las misiones que tenía, pues vigilar las zonas que ya estaban evacuadas, aparte de mirar la cantidad de gases que había. Hoy en día todavía siguen 2 zonas que no pueden entrar, pasamos diariamente. Y otra de las misiones más importantes, una de las de abajo, era para que la Armada pudiera hacer el desembarco de los regantes, teníamos que estar nosotros toda la noche mirando si habían gases tóxicos en esa zona. Si habían, no se podía desembarcar, y si no, pues avisábamos al oficial del OFEN de la Armada y a través de ahí se desembarcaba y se hacían sus tareas. Y con la misma, eso ya lo controlaba la Guardia Civil, si había que evacuarlos rápidamente porque llegaba un momento que había un repunte de gases en la zona. Y una de las últimas misiones, que ya pasó el compañero, pero bueno, era darle un poco de formación a compañeros de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, porque empezamos a sectorizar y a repartir las zonas. Entonces, como era una zona muy grande para nosotros, empezamos a repartir, entonces la Guardia Civil y la Policía Nacional se hicieron cargo de algunas y a nosotros nos dejaron un poco más otras zonas como era la playa y demás. Pasamos ahora. Otros cometidos que realizó pues, fue apoyar al comité científico, esa famosa revista de National Geographic, esos 2 señores que se ven ahí, señores / señoras militares, que se ven ahí, que parecen de la guerra de la galaxia, pues eran 2 compañeros nuestros. ¿Vale? ¿Por qué? Porque los científicos tienen que coger muestras, o sea, a 1000 grados, para analizarlas y sacar de ahí procedimientos y sacar lecciones identificadas. Entonces siempre teníamos un grupo que estaba con ellos constantemente yendo a la zona del volcán. ¿Pasamos? Otra de las misiones que teníamos era acompañarlo al cono del volcán. Los científicos necesitaban también medir los gases, el azufre y todo lo que había en el mismo cono del volcán. Pues nuestros compañeros pues tenían que acompañarlos con los equipos de respiración artificial y demás a los científicos allí. Eso que ven debajo, el láser verde, es una prueba que hizo la Universidad de Málaga, que se trajo, que consistía, a través de ese láser, saber de qué estaba compuesta la materia. Entonces no haría falta ir al cono del volcánico a recogerla. No dio mucho resultado, hay que mejorarla, pero bueno, ahí estamos. Y otra de las misiones muy importantes, pasa por favor, era lanzamientos de globo de AEMET. Colaboramos con AEMET porque ellos trajeron un sistema
que era un pequeño detector que se lanzaba con un globo sonda y llegaba hasta la estratosfera. Y entonces de todo ese camino iba midiendo los gases y hacia dónde iban. Entonces era inmediato, sobre la marcha iban pasando esos datos a un ordenador y nos hacía saber hacia dónde iba toda la contaminación que el volcán estaba soltando. ¿Pasamos? Además se hicieron cambios de filtro en estaciones de calidad del aire, que ya lo hemos dicho. Seguimos. Asesoramiento a las autoridades civiles, que tuvieran cuidado con el tema de gases. Concienciación a la población. Nos reunimos, tuvimos, no sé, 4 o 5 asambleas ciudadanas donde le hacíamos saber a la población el problema real que había con esos gases. ¿Pasamos? Y por último, la formación. Cuando llegó el momento que la emergencia bajó de nivel a nivel 1, situación operativa 1, se hacía responsable del Cabildo, nosotros nos íbamos y entonces hicimos un trasvase de conocimiento, lo que nosotros habíamos aprendido de nuestros compañeros de La Palma, que son los que están actualmente responsables en esa emergencia. Otros cometidos que realizamos, el equipo multirol de drones, pues como vemos ahí, coordinación del espacio aéreo segregada para la emergencia. Nosotros a los pocos días tuvimos que hacer cargo también del espacio aéreo que teníamos segregado, eran unos 4 kilómetros cuadrados. Ese espacio aéreo lo coordinábamos nosotros, casi 3.000 vuelos y llegamos a tener hasta 40 drones en el aire. Por emergencia, colectivos, organismos, periodistas, televisiones. Cuando tenía que volar algún helicóptero por ahí de la Armada o cualquiera, pues bajábamos todos esos drones para que tuviese que volar el de la Guardia Civil, de las Fuerzas Armadas, que pasaron por ahí lo que fuese necesario. ¿Pasamos? Otro de los cometidos que realizó nuestro equipo multirol de drones era tomar imágenes para el control de base en las coladas. Necesitamos saber dónde estaban las coladas en todo momento y con el problema de gases no podíamos ir. Entonces con esos drones hacíamos el seguimiento. Dale otra vez. Y como a la cámara térmica, vemos la diferencia abajo, en el vídeo abajo a la izquierda, cómo se ve de día y cómo se ve la cantidad de lava que fluye, que no se ve, que realmente no sabemos que está ahí, está pasando por esos tubos lábicos. Y eso lo hacíamos a través de la aplicación BlueJean. Esa aplicación que tenemos ahí nos permitía interactuar directamente con el piloto. El piloto podía estar a 30 kilómetros y el jefe de operaciones nuestro, le decía, vuela aquí, vuela allá, directamente a un chat que había y nos pasaba esas imágenes en directo al puesto de mando. ¿Pasamos? Otra de las misiones que tenía era localizar nuevos puntos de emisión, nuevos centros de emisión. Llegamos a localizar hasta 10 centros de emisión. Sí que es verdad que brotaban lava, a lo mejor 3 o 4 al mismo tiempo, pero había hasta 10 puntos diferentes donde el volcán emitía lava. O el momento de la llegada de las coladas al mar. ¿Pasamos? Y otro de los trabajos que hicieron fue el levantamiento del modelo digital del terreno. ¿Por qué hicimos esto? Pues nos dimos cuenta, como hemos dicho, que venían las lluvias y entonces había un estudio de los planes de emergencia de los locales, de los propios ayuntamientos del Cabildo, donde ellos tenían sus zonas que podía ser inundable. Pero claro, la orografía había cambiado. Donde había un barranco ya no había un barranco y donde no había una montaña ahora había una montaña. Entonces tuvimos que hacer un levantamiento digital del terreno que lo pusimos a disposición de las autoridades para que estudiasen cuáles serían las posibles zonas inundables del futuro. Llegado el invierno, como estábamos ahora, lo pusimos a disposición de ellos también. ¿Pasamos? Y una de las misiones que nos servía era para llevar exactamente al metro dónde estaba la colada del volcán. Con los drones, con la fotogrametría lo podíamos hacer. ¿Pasamos? Estos son nuestros psicólogos, nuestro equipo de psicólogos, que en un principio, como hemos dicho, venía a apoyar a los intervinientes, no solamente nuestros, al resto de compañeros de otros organismos. Pero nos dimos cuenta que podían hacer una labor fundamental en la calle. Entonces, con el Colegio Oficial de Psicólogos de la provincia de Tenerife, se pusieron a trabajar. ¿Y qué hacían? Pues asistían a los colegios, asistían a las charlas con los ciudadanos, asistían a los desalojos y le transmitían esa tranquilidad que transmiten ellos, que nosotros, que somos intervinientes, que somos un poco más brutos, no lo sabemos, pero ellos sí. Entonces nos facilitó mucho la labor en ese sentido. ¿Pasamos? Y otro de los cometidos, que lo hemos querido poner porque no se ven, son cometidos que no son los que le gusta ver a todo el mundo como National Geographic, son los cometidos que hacía nuestra gente, nuestro equipo de mantenimiento, 24 horas al día, de segundo escalón, tanto preventivo como correctivo, para que nuestros vehículos funcionasen. Las cenizas hacían mucho daño a todos los aparatos eléctricos, las gomas, los frenos, todo sufría mucho y entonces nuestros compañeros trabajaban 24 horas al día. Los equipos sanitarios, que eran nuestros equipos sanitarios, se encargaron de atendernos a nosotros y a otros compañeros. No tuvieron grandes cosas, algún E15, ceniza en los ojos y cosas de ese tipo que no tenía que atender nuestro médico. O nuestros propios cocineros. ¿Por qué lo hacemos? Porque intentamos ser lo más autosuficiente posible. Nosotros hay una cosa que llamamos el turismo de emergencias, con todo el respeto a todo el mundo. Y llega, en La Palma nos pasó, llegaba un señor, una señora, se presentaba en el aeropuerto con una mochila. Y decía, yo vengo a ayudar. Vale, perfecto, maravilloso, encantado, que todo suma. Dice, pero necesito dormir, necesito comer, necesito un coche. Bueno, claro, me venía a solucionar un problema, pero me traía 4. Entonces, pues, nosotros llamamos eso turismo de emergencia. Que en La Palma el problema que había eran los alojamientos. No había alojamientos para tanta gente, porque toda la zona de Puerto Nara estaba cerrada, que es donde tienen ellos sus grandes camas. Entonces, alguna vez se nos dio caso de eso. ¿Pasamos?
Bien, y ya para no aburrirles mucho, un poco de las conclusiones que hemos sacado de ahí. Bueno, histórico, las erupciones históricas, que no sé si lo habrán visto el primer día con la compañera del IGN, pero bueno, básicamente es la que más ha durado y la que más hectáreas ha alcanzado, 1.200 hectáreas, con 2 deltas lábicos que entre los dos suman unas 50 hectáreas, que ha crecido la isla además de La Palma que antes no tenía. ¿Pasamos? ¿Qué más? Pues que había una destrucción de casi 3.000 viviendas, construcciones, lo que sea. Eso lo dice Copérnicus. El catastro dice que son 1.600, con lo cual hay muchas viviendas que están en un limbo legal que no se sabe muy bien qué va a pasar con ellas, pero estaban, ¿vale? Entonces, eso fue, ahí viene uso residencial, uso agrícola, todo lo que pasó. ¿Qué pasamos? Otra de las conclusiones fueron los 73 kilómetros, casi 74 kilómetros de carretera que se perdieron, que hay que volver de alguna manera a unir, que ya han unido una parte de las manchas con el resto de la laguna, lo han unido ya, pero bueno, y otra, los grandes problemas que tuvimos fueron las 370 hectáreas de agricultura, sobre todo la platanera, que allí en la isla de La Palma produce mucho plátano y tuvimos serios problemas que perdieron bastantes hectáreas de plátano. ¿Pasamos? Otras conclusiones, pues en esa versión llegaron a trabajar casi 1.000 efectivos profesionales, hablamos de efectivos profesionales, sí, casi 1.000 personas allí. Se levantaron 122 denuncias, con lo cual la población de La Palma en 4 meses se portó bastante bien. Solo hubo 122 denuncias de fuerzas y cuerpos de seguridad a gente que no atendía a las normas, a los requisitos que había. Sí que había una media de 200 voluntarios diariamente en la emergencia ayudando, 528 científicos autorizados. Nos generaba un problema de seguridad, porque había 528 científicos que estaban por ahí todo el día, con un chaleco, dando vueltas, yendo a sitios que no tenían que ir. Las fuerzas de seguridad tuvieron muchos problemas y algunos, como en el caso de compañeros del IGME o el IGN, sí iban con nosotros, ya organismos estatales que llevan con nosotros, pero otros estaban por ahí un poco por libre. El aeropuerto canceló más de 500 operaciones. Nos tuvimos que limpiar la pista hasta 3 veces de la cantidad de ceniza que había para que pudiesen los aviones aterrizar o despegar. De hecho, nosotros muchas veces tuvimos que viajar en barco y traer los aviones a Gran Canaria porque no había manera de llegar con nuestra gente allí. Lo hemos dicho, los vuelos, aproximadamente unos 3.000 vuelos de dron, y hubo 10 decretos de evacuaciones y 6 de confinamiento. Y de esos se evacuaron a 7.000 personas. Fue un problema serio. ¿Dónde alojar a 7.000 personas en la isla? Porque había muchas zonas de la isla que no se podía ocupar. Entonces sí que es verdad que se ocuparon todos los hoteles de la isla, entre intervinientes y desalojados. Y había que convivir ahí, intervinientes y desalojados. Uno hacía esa función y otros estaban por otra cosa. Y en la red de BNI se practicaron 1.400 mensajes de avisos por algún tipo de emergencia de lo que es a través del SECOES. ¿Qué conclusiones sacamos en esos 80 y algo de días que estuvimos allí? Bueno, pues primero, experiencia en una nueva emergencia, una emergencia que gracias a Dios no pasa todos los días. Sí, tuvimos la experiencia del volcán del Hierro, un volcán subacuático, no nos generó muchos problemas, estuvimos allí también, 4 meses, ¿no? ¿Cuánto? 5 estuvimos allí también, ese volcán, y no nos generó grandes dolor de cabeza porque fue en el mar. Estamos preparados por si había que evacuar, pero nunca llegó a nada. Aquí sí. Entonces, esa experiencia constante, pues al final te enriquece, te hace crecer profesionalmente. Se reforzaron muchísimo las relaciones con las autoridades, que ya las teníamos reforzadas, pero esto, nosotros siempre decimos, en las misiones que hacemos en el extranjero los militares, hacemos verdaderos amigos o verdaderos enemigos, porque es un gran hermano de 6 meses. Entonces, ahí se reforzaron muchísimo. Y la coordinación entre los organismos fue espectacular. Y eso redundó, pasamos, en una gestión de la emergencia, desde nuestro humilde punto de vista, ejemplar. Habíamos organismos locales, insulares, autonómicos, nacionales, internacionales, y nunca hubo ningún problema. Todos nos entendimos y todos nos coordinamos. Destacar la importancia del comité asesor y, como no, del comité de dirección. Teníamos los gurús de la emergencia, el comité asesor lo sabían todos. Después ya los demás ya éramos alumnos aventajados, pero ellos lo sabían todo en un principio. Teníamos los gestores, que era el puesto de mando avanzado, que era los que se encargaban de asignar las misiones y de no pisarnos unos a otros diariamente. Y por último teníamos el líder, que era el comité de dirección, que se tomaban las decisiones consensuadas y de ahí salían ya las acciones a tomar en días venideros. Pasamos. Y ahora viene, ¿qué aprendió la UME? ¿No? ¿Qué aprendió la UME del volcán? Pasamos, por favor. Pues la UME aprendió a quitar ceniza, porque nuestro plan de riesgo volcánico no contemplaba ese gran problema que nos surgió, sí contemplaba nuestro plan que podía haber ceniza, pero no esa cantidad de ceniza tan brutal que nos generó muchísimo dolor de cabeza, y por eso tuvimos que avisar o activar a los compañeros del Ejército de Tierra, que repito, gracias a una labor fundamental, y al manejo de los drones, no porque no los hayamos manejado en otras intervenciones, lo hemos hecho siempre, en inundaciones, en incendios forestales, pero sí que nos dio tal cantidad de información al no poder acercarnos, porque teníamos problemas de gases, que nos facilitó mucho la dirección de la emergencia.
Y por último, como ven ahí, la coordinación, pues la coordinación es perfecta, siempre la sinergia va a ser positiva y vamos a mejorar bastante. Preparación. Nosotros decimos que el peor enemigo de la emergencia es la improvisación. Nosotros siempre, la misión fundamental de la UME es buscar los posibles riesgos que haya en la zona, prepararse para esos riesgos y actuar cuando es necesario, ¿vale? No somos un elemento de primera intervención, no somos, eso están los bomberos locales, insulares, autonómicos, nosotros somos un elemento para cosas extraordinarias. Entonces, nuestro trabajo diariamente, antes lo hablamos con el director, lo hablaba mi comandante, es prepararnos, reconocer los riesgos de la zona, prepararnos para esos riesgos, hacer los procedimientos y intervenir cuando llegue el momento. Ese es nuestro trabajo diario. Y seguir trabajando con humildad, porque eso es lo que te lleva a la mejora. Hemos estado 4 meses, pero no lo sabemos todo. Seguramente tendremos muchísimo que aprender. Y por último, como dijo este señor que tienen ahí, el árbol más duro es aquel viento azota con frecuencia. ¿Pasamos? Experiencia constante nos convierte en verdaderos expertos. Eso pasamos, eso es todo lo que queríamos compartir con ustedes. De parte de mi comandante, gracias, muchísimas gracias por invitarnos, por dejarnos hacerle llegar nuestras experiencias allí en este tiempo que hemos estado allí. También tengo que decirlo, está aquí el compañero de la Armada, que si las Fuerzas Armadas detrás, nosotros no seríamos nada. Nosotros tenemos capacidad para aguantar 72 horas en una operación. Cualquier tipo de operación, la UME, tiene 72 horas. O sea que necesitamos de nuestros compañeros de las Fuerzas Armadas. Eso, nosotros somos la cara visible, la cara amable, pero ellos siempre están ahí. Sin ellos, nosotros no podemos volar, sin ellos los regantes no pueden regar y sin ellos las casas se hubiesen caído. Gracias y cualquier pregunta estoy a su disposición. Bueno, pues se abre. Muchas gracias, Cabo Mayor, por la excelente, para los que conocemos solo la UME, pues un poco por las noticias, esto ha sido un acercamiento muy interesante a esta unidad. Muchas gracias, comandante. Entonces, pues, iniciamos un turno de preguntas y sobre esto. Adelante. Sí, yo quería, bueno, aparte de darle la enhorabuena porque la ponencia ha sido espectacular en contenido y en forma. No es fácil, y asistimos a muchas, no es fácil hacer tan ameno una exposición tan profunda a la vez y tan bien contada y realmente, o sea, si trabajan como se expresan, estamos muy satisfechos y muy tranquilos ante cualquier emergencia. Yo tenía dos preguntas, una por pura curiosidad y la otra por deformación profesional. La de la curiosidad es, con todos esos metros cúbicos de ceniza, ¿qué se hace? Porque a 4 metros es una barbaridad. Entonces, los gases tóxicos sí llega un momento que se van solos, pero con la ceniza algo que habrá que hacer. Y la otra, la de deformación profesional, es esas jornadas, esos turnos de trabajo de 12 horas on-off, cómo se compatibilizan con la gestión de la conciliación, de las jornadas, de todas esas cosas que las Fuerzas Armadas son tan complicadas de gestionar. ¿Existen normas específicas para la UME o se gestionan simplemente con actitud de servicio y compromiso? Sí. Bueno, gracias por sus palabras. La primera pregunta se la respondo yo y la segunda mi jefe, que está mejor preparada que yo. La acumulación de cenizas se habilitó en una serie de depósitos, depósitos naturales, barrancos, cuevas, donde se iba acumulando. Hay estudios en otros países de que la ceniza se puede aprovechar en construcciones de carretera, en un montón de soluciones. Nos generó un problema porque los huecos de ceniza se acababan. O sea, había tal cantidad de ceniza que ya no teníamos dónde dejarla. Pero había que depositarla. Entonces se fueron habilitando zonas, el propio Cabildo fue habilitando terrenos donde se iba depositando toda esa ceniza, que después nos generaba un problema que era el viento. Cuando venía el viento lo volvía a levantar. Pero no había otra solución en ese momento. Entonces sí que se habilitaban zonas que estaban para ello. Y sé que había estudios a través de varias universidades en darle salida a las cenizas, que se podían hacer muchas cosas que hay otros países que tienen más experiencia, como Italia, en estas cosas, ya habían hecho.
Muchas gracias. Gracias a usted. Bueno, yo le voy a contestar, disculpe, yo le voy a contestar a lo que es la gestión del trabajo en una operación. Una operación, ya igual que sea de la operación volcánica o una operación en el exterior, cuando va una unidad militar, sabe que es 24 horas, 7 días, durante el tiempo que esté en zona. Lo que se trata es de intentar mantener unos periodos de trabajo en el cual el interviniente esté operativo 100%, no le desgastes y luego al día siguiente pueda seguir trabajando. Los turnos que se hicieron aquí, en 15 días para nosotros y 7 días para los de Ejército de Tierra, estaban bastante bien pensados. Lo primero porque para los de Ejército de Tierra, que era pala, cepillo, eran 12 horas diarias doblado y haciendo un trabajo físico muy brusco. Realmente, de hecho, al principio intentaron coordinar los relevos con nosotros y ponerlos que fueran 15 días, pero era imposible. Un chaval no aguanta. El tercer día ya estaban deslomados y el 7.º día trabajaban por orgullo, porque realmente fue un trabajo muy duro para ellos. El trabajo nuestro era más especializado, con lo cual, bueno, 15 días estaba bien gestionado y no había ningún problema. La gente trabaja, bueno, como trabajamos todos los militares, por orgullo y porque es nuestra profesión y porque tenemos que estar ahí. Conciliación familiar, evidentemente, durante esos días no hay conciliación familiar. Si alguno tiene algún problema, evidentemente, a través de su jefe se podía marchar o lo evacuamos de la zona. Y lo que sí es cierto, que una cosa que nos ha comentado el Cabo Mayor, que sí se hacía, era para que hubiera una continuidad en las operaciones, como bien ha dicho Reinaldo, los relevos se hacían a pie de pista, con lo cual muchas veces aparte del in-processing, no había una continuidad. Eso se solventó haciendo venir a los jefes de las unidades, venían una semana antes. Y entonces estaban incrustados con la unidad que estaba trabajando, había un capitán y había otro capitán que estaba junto a él. Había un teniente y estaba junto a él. De tal forma que se estaba aprendiendo. Durante una semana no tenía personal y estaba aprendiendo. Cuando llegaba su unidad de verdad, él ya lo sabía. Entonces era capaz de gestionar ese trabajo y saber perfectamente en qué consistía las labores que tenía que hacer. Pero el tiempo de trabajo que se gestiona y que hemos hecho la operación es el normal de trabajo de un trabajo de intensidad media. Muchas veces hemos trabajado los militares y muchas profesiones que tienen que trabajar 16 horas o 24 o 36. Recuerdo que el primer informe que hicimos aquí en Gran Canaria en el año 2007, que fue la primera vez que actuó la UME, en el cual estaba yo de teniente, estuvimos, me parece que fueron 36 horas. Bueno, pues tuvimos que estar 36 horas porque no venía nadie para relevarnos, teníamos que estar ahí. ¿No? Es cuestión de disciplina, yo creo. No sé si le he contestado. Sí, perfectamente. Gracias. Buenas tardes. Yo les felicito también por la exposición. Ha sido magnífica y muy entretenida. Una pregunta técnica. Después de esta intervención desde la UME, ¿se han dado cuenta que necesitan dotarse de cualquier otro equipo material que no tuvieran y que hubiesen necesitado? Sí, hola. No nos dimos cuenta después, nos dimos cuenta durante la operación. O sea, durante la operación fuimos adquiriendo material que vimos que era realmente una cosa tan simple como una aspiradora. O sea, el problema que nos generaban las cenizas era tan grande que la única manera de sacar esas cenizas de los vehículos, de los aparatos eléctricos, era a través de aspiradoras, por ponerle un ejemplo. Sí que es verdad que nuestro equipo de riesgos tecnológicos y medioambientales no le hizo falta comprar nada porque lo traían todo. Están acostumbrados a trabajar con centrales nucleares y con estas cosas, entonces lo traían todo. Pero en el día a día, claro, necesitamos muchas palas, muchos cepillos, mucho material de trabajo, de campo, de trabajo intenso, como hacían los compañeros de tierra. Muchísimas gracias por la fantástica exposición que han hecho. Soy el Ciudad Estrancho, el decano del Colegio de Economistas.
A mí me sorprende la cantidad de medios, la gestión tan rápida, la coordinación, multitud de organismos y esa coordinación. Yo he venido expresamente a ver, a que nos contasen el tema de la coordinación porque bueno, en definitiva es igual que una empresa, coordina, pero en un tema de esto tiene que ser más rápido porque estás ante una emergencia. Entonces, bueno, el libro es, vamos, fantástico oírlo, sobre todo cómo se han organizado, porque bueno, es para copiar para otros sistemas económicos. Felicidades. Bueno, realmente nosotros la organización la llevamos hecha de casa, porque nosotros siempre vamos a organizar de la misma forma, con lo cual nuestro sistema de mando y control, nuestra organización jerárquica, nos da igual ir a un incendio que ir a un volcán, que ir a unas inundaciones, que ir a un terremoto. Nos da exactamente igual porque nuestra jerarquización nos permite ir así, con lo cual esa forma militar de trabajar ya la llevamos consigo. El problema de todo este tipo de cosas no es nuestra organización, sino la cohesión y la integración con el Sistema Nacional de Protección Civil de las demás instituciones. Pero nosotros en Canarias tenemos una gran ventaja. La relación que hay institucional de la UME, de las Fuerzas Armadas, con las instituciones civiles se puede decir que es buena, no, es espectacular. Nosotros realmente, a través de los años, al principio, evidentemente, siempre la UME fue al principio algo novedoso, todo el mundo iba con miedo, esto nos van a quitar el trabajo, tal. Al final se han dado cuenta que sumamos, como ponía en la presentación. Y ahora mismo estamos muy integrados con cualquier institución, da igual con Fuerza y Cuerpos de Seguridad del Estado, con bomberos, con cabildos. De hecho, nosotros podemos decir perfectamente que nosotros no tenemos compañeros de trabajo, tenemos amigos. Nosotros cuando vamos a Tenerife, por poner un ejemplo, el director general es amigo nuestro. Nosotros vamos y le llamamos para comer. Gustavo, vamos a comer contigo. O con el de bomberos, o con el de 112. Entonces, la cohesión que existe ahora mismo con todo el Sistema Nacional de Protección Civil en el que estamos nosotros incrustados es muy buena, con lo cual ya no se habla entre cuerpos. Yo no hablo con el director general, yo hablo con Gustavo y cualquier cosa que necesito le digo, director, a tus órdenes. Oye, Gustavo, mira, necesito un barco, como nos ocurrió en el ciclón que hubo hace poco tiempo, en el cual nos preposicionaron, nos ordenaron preposicionarnos, no estábamos activados como UME, pero sí nos preposicionaron en una serie de islas, en El Hierro, en La Palma, y trajimos gente de Sevilla y pusimos gente en Tenerife y aquí en Gran Canaria, que era donde más iba a azotar en teoría, ¿no? Era la previsión. La cooperación con ellos es 100%. De hecho, hubo un momento que yo tuve que llamar al director y decirle, mira, Gustavo, si no me pones un barco, yo no soy capaz de llevar mi gente allí. Me dijo, dame un rato. Al rato tenía ese barco a disposición nuestra y también de la Policía Autonómica, que fue con nosotros, y una serie de gente de la Cruz Roja. Es que somos un sistema de trabajo. Lo que se pretende con el Sistema Nacional de Protección Civil, en otros sitios no sé si se consigue, pero en las Islas Canarias, en la Comunidad Canaria, está totalmente afianzado y no necesitamos nada más. Entonces el trabajo es muy fácil, la cohesión es muy fácil. La directora del PMA es amiga, Marta es amiga, será la directora. Lo que me dice a mí, yo hablo perfectamente con ella o cualquiera que esté allí, y es amiga. El director del 112, en el cual tenemos un oficial de enlace, un elemento de enlace, en este caso eran suboficiales, subtenientes, son amigos. Cuando vamos allí, pues lo que vamos allí comemos con ellos. Entonces, esa cohesión es brutal. Y luego con los demás ejércitos no necesitamos eso, porque aunque los conocemos y son amigos, somos militares, con lo cual solo recibimos órdenes, nos dicen, haz esto, haz lo otro, hacemos así y se cumple. Con lo cual, aquí es muy fácil trabajar. En otras comunidades autónomas no lo sé, pero aquí en Canarias doy fe de que es muy fácil trabajar con todo el mundo. No sé si le he contestado. Sí. Bueno, uno de los aspectos que pusieron ayer de manifiesto como que fue esencial y que le resulta no solo para la isla de La Palma en esta ocasión, sino fue esa presencia permanente, pues lo de tener ayudantías navales o comandancias en cada una de las islas
y el Ejército de Tierra tiene también acuartelamientos, están todos... ¿Ustedes cómo manejan? Porque tienen una sede en Tenerife y otra en Gran Canaria. Y con las islas menores, ¿cómo manejan digamos, esa radicación, aparte de esa excelente relación que han manifestado? Bueno, realmente nosotros tenemos, o sea, no tenemos, es la misma unidad. El destacamento que está en Gran Canaria y el destacamento que está en Tenerife es la misma unidad, es la que mando yo, es la misma, es la unidad de intervención de emergencias de Canarias. Los de allí pueden pasar aquí, los de aquí pueden pasar allí. Y estamos estamos posicionados en las unidades, en las islas capitalinas, porque realmente son donde más posibilidad hay de actuar. Evidentemente no podemos estar en todas las islas, pero ese desplazamiento se hace sin ningún problema. Hay una cosa que hay que tener en cuenta. Nosotros no somos ejército de tierra, ni de la Armada, ni del aire. Somos de la unidad militar de emergencia. Dependemos directamente de la ministra de Defensa. Y nosotros somos los que gestionamos este tipo de catástrofes, de emergencias. Como bien ha dicho el Cabo Mayor, el gestor de esas emergencias es el comandante militar de emergencia, que se nombra por parte de la ministra. El intendente general nuestro nombra un jefe, que es en este caso un teniente coronel, y de él nace toda la necesidad, todos los apoyos que podamos tener de cualquier ejército. El que tiene más proyección ahora mismo en todas las islas es el ejército de tierra, pero el ejército de tierra es lo que nosotros le pediríamos nosotros el apoyo a ellos. También es verdad que la SUIGE tiene una serie de acuartelamientos por todas las islas, por todas las islas no capitalinas, que es donde nosotros necesitaríamos ese apoyo para poder, como pasó en La Palma, dormir, apoyarnos para comer, para guarecernos, etcétera. Y en todas las islas no capitalinas, en El Hierro, La Gomera, La Palma, en todas las islas existe un acuartelamiento. Y ese acuartelamiento se llaman unidades, son unidades de proyección, de ayuda a la proyección, es decir, una unidad necesita estar allí por una emergencia o para unas maniobras, pueden ir cualquiera de los ejércitos y tienen ahí el apoyo, con lo cual son autosuficientes. Que es una cosa que a nosotros nos viene muy bien y es una cosa muy importante. Yo me acuerdo que cuando hablaba con la jefa del puesto de mando avanzado, Marta, que aparte tengo pista con ella, pues inicialmente ella era un poco reacia a activar, cuando llegó al puesto, a activar la UME, porque decía que éramos muy caros. Dice, no es que sois muy caros, sois mucha gente y proyectaros es muy caro. Y cuando ya terminamos la operación de La Palma, decía, no, es que sois muy, muy, muy baratos, porque mientras nosotros nos tienen que proyectar la primera vez los vehículos y ya nada más, porque nosotros somos autosuficientes en todo. No necesitamos hotel, los demás cuerpos y fuera del Estado sí necesitan hotel, tienen que pagarlo. Ellos hacen unos relevos cada X tiempo y hay que pagar los vuelos, hay que pagar una serie de cosas. Nosotros normalmente las proyecciones las hacemos gracias a nuestros compañeros del Ejército del Aire. No nos sale, no tiene que pagarlo el Cabildo, no tiene que pagarlo el Gobierno. Nosotros nos automantenemos con nuestro sistema de alimentación. Los demás cuerpos hay que darles de comer. Con lo cual, al final, aunque inicialmente parece que somos caros, somos muy baratos. Porque luego encima, como nos echamos a dormir en cualquier lado, como dice el otro, nos ponen un camastro, nos echamos ahí, nos dan de comer la ración o lo que haga falta, y a los demás cuerpos es más complicado mantenerlos. Además, normalmente hay que meterlos en un hotel, que cuesta dinero, los relevos son mucho más... son más cortos, con lo cual hay que pagar a más gente. Bueno, es un afeo, pero somos baratos. El ejército es barato para este tipo de cosas. Por lo que comentábamos antes, porque creo que también lo que se ha puesto de relieve estos días, seguido de un conocimiento más aproximado, es me parece que el acuartelamiento del Ejército de Tierra, el fuerte, ha sido clave. Porque cuánta gente han llegado a estar allí, porque han estado ustedes, ha sido un centro de atención a mayores, ha sido centro de atención, se habilitó un centro de gestión primaria, de atención primaria, y también estaban todas las propias unidades del Ejército de Tierra, o sea que eso estaba... que ha sido un sitio clave para la gestión de esta crisis.
Sí que lo ha sido, pero no en esta emergencia, en todas las emergencias que nosotros vamos a las islas no capitalinas y nos apoyamos en las instalaciones del Ejército de Tierra. O sea, siempre que podemos nos apoyamos en ello. O sea, son instalaciones clave para nosotros. En este caso, en La Palma, no solamente para nosotros, allí estuvo Cruz Roja, estuvo la Policía Autonómica, estuvo la Guardia Civil, estuvo como medio hospital. En principio nosotros teníamos que dormir en el suelo cuando llegamos allí, porque las camas estaban ocupadas por personal evacuado. Y nuestra gente se pasó un mes durmiendo en una esterilla en el suelo después de trabajar 12 horas porque no había sitio. Es decir, que es una instalación estratégica, no solamente para nosotros, para cualquier tipo de emergencia que haya en una isla. No dispone de unas instalaciones con ese tamaño que sea capaz de albergar a casi 1000 personas que estuvimos allí en un momento dado durante la operación. Sí que es verdad que después la operación fue evolucionando, la gente se fue colocando en hoteles, otros iban con familiares, otros se cambiaban de isla y al final pues nos quedamos los militares allí. Pero sí que no cabe duda, o sea, una instalación estratégica. Nos apoyamos en ella siempre. Pues no sé, me parece que ya no hay más preguntas. Les quiero agradecer en nombre de la Real Sociedad Económica Amigos del País de Gran Canaria pues el esfuerzo que han hecho por acompañarnos, la excelente presentación y esperamos volver a verles por aquí en otra ocasión. Pues muchísimas gracias y buenas noches.